tema de la alegría, este tema de la dicha o de ser bienaventurados, es un tema que eso ha interesado a los seres humanos desde muchísimos siglos atrás. Ustedes pueden ver seguramente textos o documentos antiguos que también tratan de hablar sobre el tema de cómo podemos llegar a ser más felices, personas que disfrutamos de manera más real la dicha. Yo le estuve compartiendo al Redil América hace justamente 8 días que la Escuela de Economía de Londres estuvo adelantando una investigación que tituló de esta forma: Los orígenes de la felicidad. Y bueno, todo lo que trataron de hacer, de documentarse, investigar, consultar, encuestar, todo ese tiempo de investigación arrojó el siguiente resultado sencillito: que los factores psicosociales son más importantes que los ingresos económicos a la hora de disfrutar de la dicha. Son mucho más importantes. Así que la Escuela de Economía se puso en la tarea de instar en lo posible a los gobiernos para invertir muchísimo más de sus recursos económicos en factores sociales y factores de salud mental y bueno, todo lo que haga posible que los países en todo este mundo pues experimenten mayor alegría para el mayor número de personas posible. Bueno, eso era lo que querían y yo creo que esa es una buena aspiración, ¿no? Que los gobernantes procuren que las personas estemos pues bien, ¿cierto? En las condiciones en las que pueda vivirse, pero que estemos bien. Ustedes saben, hermanos, hermanas, que Jesús es Rey, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos tratando de pensar desde esta introducción, desde la introducción que hicimos a esta serie de predicaciones. Jesús es Rey. Y todos los que confiamos en Él reconocemos que ahora nosotros estamos bajo el señorío de Jesucristo, como un hermano tan bellamente me lo compartió la última vez que prediqué aquí en el Redil Estadio. Todos nosotros estamos bajo el señorío de Jesucristo. Él es Rey. Y no sé si sabías eso, espero que ahorita en este primer mes o un poco más de esta reflexión, en este sermón del Evangelio de Mateo, podamos darnos cuenta que a Jesús le interesa eso, le interesa nuestra dicha, que le interesa que su pueblo, que quienes disfrutan de su gobierno sean bienaventurados desde lo hondo de su ser, es decir, que sean más que simplemente felices en el sentido de la experiencia, una experiencia interior, emocional, que es muy especial, pero que es mucho más que eso, ser bienaventurados, ser dichosos. Ustedes escucharon al pastor Cristian hace 15 días atrás empezar con las bienaventuranzas, con los macarismos. Bienaventurados, recuerdan, los pobres en espíritu fue lo primero que él dijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, esto parece completamente contrario a cualquier aspiración que uno podría imaginarse. Va a conducirlo a uno hacia la dicha, hacia ser tenido por bendito, por bienaventurado. Pero parece que sí es así. Hoy nosotros vamos a adentrarnos un poquito más en otras dos bienaventuranzas más que el Señor Jesucristo expone en el Sermón del Monte. Y vamos a leerlas para después tomar un minutico más para orar al Señor y someternos a Él y depender de su Espíritu Santo que está entre nosotros en esta mañana para ser cambiados y ayudados por Él. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y ahí vamos a permanecer un buen tiempo en estos meses en el Redil Estadio. Segunda y tercera bienaventuranza, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar al Señor en este momento, y este es el momento en el que todos nosotros, hermanos, hermanas y amigos que nos están visitando hoy, este es el momento en el que reconocemos que estamos en presencia de Dios y que queremos aceptar humildemente la palabra de verdad. Este es el momento que tomamos para responsabilizarnos de lo que hemos de escuchar. Así que habla con el Señor. Pide su ayuda, lo que necesites de Él para este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, que hoy sea especialmente santificado tu nombre. Gracias por invitarnos a estar aquí en este lugar esta mañana. Y te suplico, Señor, para todos nosotros que estamos en este lugar, que este momento no sea un desperdicio. Que este momento sea un momento de disfrutar de tu compasión, de tu gracia. Reconocemos que ninguno de nosotros tiene una justicia propia como para venir con confianza delante de ti para hacer lo que hacemos, que es no solamente hablar contigo, sino escuchar tu palabra. Pero reconocemos también que nuestra confianza está en el predicador de la montaña, no en nosotros. Nosotros no somos la esperanza de nuestra vida, no queremos serlo más. No queremos perseverar en ese extravío. Que tu Hijo Jesucristo, el predicador de la montaña, sea nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra alegría. Por tanto, esperamos en ti. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre precioso, oramos. En su nombre oramos a ti. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, entonces arrancamos por la primera bienaventuranza que dice: dichosos o bienaventurados los humildes, o también, como algunas de sus traducciones pueden decir, los mansos. ¿Quiénes son, en primer lugar, quiénes son esta clase de personas como para que Dios mismo sea el que se encargue de aprobarlas como dichosas, como privilegiadas, como benditas? ¿Quiénes son pues los mansos? Es una pregunta muy importante, porque si yo, o si más bien tú eres como yo, que yo sí quiero lo mejor de este mundo y quiero lo mejor del Señor, yo quiero entender entonces cómo es que uno puede ser bendito, dichoso y bienaventurado. ¿Quién es entonces el manso? ¿Quién es el humilde? Primero aclaremos entonces quiénes no son, para que tal vez eso nos afine un poquito más en nuestra definición. ¿Quiénes no son los mansos o humildes de los que habla el Evangelio de Mateo aquí en capítulo 5? Bueno, no son las personas buena gente, no son los que tú ves y tú calificarías como personas muy queridas, no son precisamente esos de quienes está hablando aquí. Tampoco son las personas tímidas, el retraído, es el humilde, es el manso. No es de esa persona de quien se habla. No son tampoco los ingenuos, no son esos. Ni tampoco son los que están hablando de sí mismos mal todo el tiempo. ¿Quién es el manso entonces?
A mí la verdad, hermanos, no me resultó fácil tratar de entender bien lo que la Biblia estaba hablando, y especialmente el Evangelio de Mateo cuando nos describe el humilde o el manso. Así que yo quiero darles dos definiciones que encontré en personas que estudié y que tal vez nos van a ayudar un poquito a entender de quién está hablando Jesús. Y ahí va la primera definición, esta la da el doctor Martin Lloyd Jones, y ahí va lo que él dice textualmente. Escucha por favor la definición del humilde o el manso. Dice: el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto, creo, es su cualidad básica. ¿Vamos bien ahí? Primera definición, nos vamos adentrando paso a paso. Segunda definición la da el doctor Donald Carson y él dice lo siguiente: el hombre manso se ve a sí mismo y a todos los demás bajo Dios. Dado que es pobre en espíritu, como lo dijo la primera bienaventuranza, no tiene más alta estima de sí mismo de lo que debería. Por lo tanto, puede relacionarse bien con los demás. La mansedumbre es un deseo controlado de ver que los intereses del otro avanzan por delante de los propios. Hasta ahí estas dos definiciones. Vamos a ver cómo nos termina yendo. Resulta, hermanos, que hay un ejemplo bonito en la Biblia, dentro de la biografía de Moisés, de ese gran hombre de Dios, que aparece en Números capítulo 12, y yo quiero que vayamos allá y leamos, porque es corto realmente, y leamos este ejemplo, este testimonio de la biografía de Moisés que nos ayuda a entender de qué se trata este tema de ser manso, de ser humilde. Números capítulo 12, y se los voy a leer rápidamente. Entonces Miriam y Aarón, recuerden que ellos eran hermanos de Moisés, ¿sí recuerdan eso? Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor, ¿qué hizo? Lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo salió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Este ejemplo, ¿cómo nos ayuda a entender un poquito de qué se está hablando
cuando nos habla que son dichosos o bienaventurados los mansos. Ustedes ven, Moisés tiene ahí a sus dos hermanos y ellos encuentran una razón, tal vez un punto de quiebre según su propia consideración, una razón por la cual censurar a Moisés o menospreciarlo en su vocación, en la vocación que él había recibido del Señor. Ellos encontraron una grieta, que se casó con una mujer cusita. Y eso entonces a ellos les da, según su propia impresión, la autoridad de poder decir: no solamente a través de Moisés Dios ha hablado, Dios también ha hablado a través de Aarón y ha hablado a través de mí. Entonces, que él no se sienta tan sobradito. Listo. Resulta que, bueno, eso enoja al Señor evidentemente, pero ¿por qué se destaca que Moisés se muestra como el hombre más manso o más humilde de la tierra? Y eso ya nos empieza a ayudar a entender de qué se está hablando acá. Moisés es un hombre que ha recibido una censura, un ataque, una crítica de parte de sus dos hermanos. Y él, ustedes notan en el texto, no se defiende. Él no empieza a demostrarles a ellos que no es verdad, que lo están tratando con crueldad o que no están teniendo consideración de otras áreas buenas de su vida. No, Moisés no dice absolutamente nada. Él se queda calladito ante esta crítica que están haciendo de él. Y no solamente eso, sino que la disposición de Moisés del corazón, rapidito, sin hacer uso de la gran autoridad que Dios le ha dado en medio del pueblo. Él no está haciendo uso de su poder, sino más bien cuando Moisés escucha que su hermano Aarón le suplica: por favor, ora por Miriam, para que el Señor la perdone y no la deje como una mujer en ese estado, en esa condición. Así que, ¿qué es lo que hace Moisés? ¿Qué dice el texto? Sí, hermanos, Moisés se muestra manso, humilde, y él corre a orar por su hermana. Bueno, entonces no sabemos exactamente todavía qué es ser manso, pero algo nos va a empezar a mostrar. Yo quiero decirles, hermanos, que esta palabrita que se traduce aquí en nuestras versiones como humilde, proviene de una palabra que también puede ser traducida al español como alguien apacible, o alguien que es pacífico, alguien que es humilde o alguien que es manso. Entonces, yo voy a proponerles una definición de qué es esta persona mansa de la que se nos está hablando aquí en Mateo capítulo 5. Y ahí va. La persona mansa, y tienen que tener en cuenta lo que el pastor Cristian nos ha hablado hace 15 días atrás, o las dos primeras bienaventuranzas. Esta persona mansa, esta persona humilde, es aquella persona que por estar en presencia de Dios, realmente por estar en presencia de Dios, no por imaginarse cosas o por tener conceptos teológicos, sino porque esa persona ha estado en presencia de Dios, y esa persona, al estar en presencia de Dios, se reconoce pobre en espíritu, es decir, que no tiene que mostrarle a Dios, que no tiene justicia propia, que no ha hecho cosas extraordinarias para que Dios le recompense. No, una persona que está en presencia de Dios, y por estar en presencia de Dios reconoce que es pobre en espíritu, y no solamente lo reconoce, sino que eso le causa lágrimas y llanto, y que al mismo tiempo, como ya lo dijo Jesús, va a ser consolado. Esa persona que está ahí en presencia de Dios descubre, en medio de ese estado de vulnerabilidad, que Dios, aunque está viendo su pobreza y su bajeza, se convierte en su bienhechor. Dios es alguien que le sale al encuentro. Dios es por nosotros, hermanos. Y Dios, en ese estado, en esa condición, aún viendo nuestro propio corazón malo, se convierte en nuestro Redentor, en quien ha levantado nuestra cabeza. Dios es ese para esa persona. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir entonces en lo interior del corazón? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir allí, hermanos? Cuando yo
por estar en presencia de Dios, reconocer la persona que soy, aun con lágrimas, decírselo a Él, y eso empieza a producir en mi vida esto de lo que estamos hablando, mansedumbre. ¿Qué es qué, hermanos? Es una disposición natural que Dios va produciendo en nosotros, una disposición natural a la entrega, a la rendición a Él. Y empezamos a ver qué es lo que eso opera adentro de nuestro ser. ¿Cómo es que eso luce? ¿Cómo se ve? Se ve de las siguientes formas, hermanos. Por ejemplo, yo ya no me preocupo tanto por mí mismo. Es algo que empieza a ocurrirle a quien está experimentando eso. Ya uno no se preocupa tanto por sí mismo. Ya uno no se presta tanta atención. Ya no es el poder, o ya no es la reivindicación de mi ser delante de las censuras o delante de los juicios de los demás. Ya no es la reivindicación de mi ser. Ya no es la búsqueda desesperada de afirmar mi seguridad. Ya tampoco es vivir a la defensiva o desear la retaliación o la venganza. Ya la búsqueda no es hacerse un gran nombre en el mundo, o la afirmación de mis derechos, porque yo tengo derechos, o ese espíritu que nos mueve a luchar por abrirnos camino en medio de los demás. Ya no es eso. El manso ha experimentado y ha vivido en lo íntimo de su ser la transformación que lo aparta de estas cosas. Entonces, más bien, la persona mansa o humilde prefiere que otros sean los que destaquen, que otros sean los que hallen el bien que él ya experimenta delante de Dios, que a otros los posea el bien que a él mismo lo posee. La mansedumbre, hermanos, hace que nosotros demos y nos demos a Dios y a los demás, y muy especialmente a los demás. Básicamente, hermanos, para decirlo de manera concreta, la persona dichosa, la persona bienaventurada aquí, como nos lo está diciendo el Señor Jesucristo para todos nosotros que estamos como a sus pies, es la persona que ahora está aprendiendo a ceder sus derechos. ¿Cómo decirlo? En una época de la absoluta afirmación de nuestros derechos. Pero aquí el manso es la persona que, por el contrario, está aprendiendo en presencia de Dios a ceder sus derechos y a entregarlos a Él. Entregarlos a Él. Ustedes ven o escucharon esta mañana al principio de nuestra celebración que se leyó una parte del Salmo 37. Y tú puedes ponerte a pensar, pero ¿cómo a Jesús, en la condición en la que el pueblo lo está escuchando, cómo se le ocurre a Jesús citar el Salmo 37? ¿Cómo se le ocurre a Jesús, en el estado en el que el pueblo está, sus oyentes, el primer auditorio que Jesús tenía ahí, cómo se le ocurre al Señor Jesucristo traer a sus mentes el Salmo 37, que, por ejemplo, como lo leímos ahora, dice: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia? Es que Jesús no sabe qué es la opresión romana. Es que Jesús no sabe qué es que hablen mal de uno. Es que Jesús no sabe qué se siente que lo pisoteen a uno. Él no sabe qué es eso. Por eso es que dice que son dichosos. Pero nosotros lo que entendemos es todo lo contrario, ¿no? Pero Jesús dice: son benditos, privilegiados de Dios, estos que han aprendido esta disposición del corazón, que es fruto de vivir en presencia de Dios y reconocerse como se es. Ya no hay necesidad de prestarme tanta atención, hermanos. Miren, esto es muy interesante, porque cuando uno escucha que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, lo que nos ocurre a nosotros es que nosotros estamos dispuestos todos a aceptar que somos pobres en espíritu, ¿cierto? Es decir, uno cuando está orando en lo íntimo, uno dice: Señor, es que realmente yo soy tan malo en mi corazón. Yo cómo respondo a mis hijos de esta manera, cómo respondo a mi esposa de esta manera, yo cómo soy capaz de tratar a mi mamá o a mis vecinos de esta manera. Señor, qué horrible lo que yo soy. Perdóname, Señor. Reconocemos nuestra pobreza. Eso nos pasa. Pero lo interesante
es que no estamos dispuestos a que los demás estén de acuerdo con nosotros acerca de eso mismo. Y vaya, usted escuche lo mismo que usted dice delante de Dios, escúchelo de otra persona, para que vea cómo se pone. ¿Cómo se pone? Bueno, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Es una hipocresía de nuestro corazón. Yo estoy diciendo que soy esto y me choca cuando otros lo dicen. ¿Por qué? El manso ha aprendido a aceptar que sí es verdad. Porque los demás son capaces de decirme cosas como bien. Qué lindos, pues yo no diría tanto de mí, pero qué bonitos que puedan decir eso y que reconozcan eso de mí. El manso ha aprendido a tener esa disposición en su corazón. Pero nosotros, hermanos, vemos ahí en ese macarismo, en esa bienaventuranza, lo rara que suena la promesa que Jesús hace a quienes son mansos y que por eso son benditos de Dios, por eso son privilegiados. Por eso este rey, este Señor que es Jesucristo sobre nosotros, que está interesado en nuestro bienestar, quiere que nosotros aprendamos a ser así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la promesa que se hace a los mansos? ¿Cuál? ¿Cuál? Perdón. La tierra por herencia. Y eso entra en reversa. Eso no suena bien a los oídos modernos y a los oídos antiguos tampoco. Eso no suena bien. Y les voy a decir sencillamente por qué. Porque ¿acaso no es el humilde o acaso no es al manso al que se le despoja de todo? Dígame si no es así. Así es. En cualquier lugar, en cualquier escenario. Es al que se pone muy blandito, al que es como justamente humilde, noble, al que se le montan encima. ¿No es acaso al humilde, al que se entrega a los demás, el que se queda sin nada? Díganme si no es así. Empezamos a tener la disposición para que no nos importe tanto si alguna parte de nuestra familia o en el trabajo están hablando mal de nosotros. Nosotros queremos someternos al Señor en medio de lo que están diciendo de nosotros, someternos a Él. ¿Y acaso lo que experimentamos no es, por el contrario, una pérdida de nuestra reputación, una pérdida de nosotros? Es pérdida, no es herencia lo que recibimos, pero Jesús asegura acá que en su reino, las cosas son distintas. Es quien espera en Dios, es el humilde, es el que se somete a Él, el que va a recibirlo todo, sin temor a la pérdida, porque ahora todo se le ha prometido. Y hermanos, yo no sé si de pronto tú piensas que cuando el Señor dice aquí, a ellos se les dará la tierra por herencia, de pronto tú estás pensando, sí, la tierra inmaterial y celestial, ¿cierto? Y por allá donde cantaremos con arpas por los siglos de los siglos, amén. Yo quisiera invitarte a pensar, y no vamos a hablar mucho de eso, pero quisiera invitarte a pensar de que la Escritura a nosotros nos quiere ofrecer una esperanza que es mucho más material de lo que a veces nosotros, que tenemos malas tradiciones teológicas, tenemos en nuestra mente. La promesa que recibió Abraham y la promesa que recibieron los patriarcas después de ellos y el pueblo de Dios desde siempre ha sido que hemos de recibir la tierra por herencia. Esta tierra va a ser restaurada. Esta tierra que está quebrantada va a ser curada. Por eso es que el Salmo 37 asegura: tenga paciencia, no participe del mal cuando estás sufriendo la injusticia que otros te están trayendo. No se una al mal de ellos. Aguante, soporte callado en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres van a ser quitados de la tierra, como la hierba que hoy reverdece pero mañana pasa. Así el malo pasará, pero el justo permanecerá para siempre. ¿Dónde, hermanos? En los cielos nuevos y en la tierra nueva, en esta creación restaurada.
Entonces, si sentimos por esta dicha que el Señor Jesucristo va a producir y está produciendo en nosotros, si tú experimentas pérdida por ser de esta forma, por tener este carácter en tu corazón, hermanos, aguanta. ¿Por qué? Aguanta, ¿por qué? Porque ahora la tierra la recibirás como tu herencia. Y yo creo que eso debió sonar duro para quienes escuchaban a Jesús. Imagínate el pueblo ahí escuchándolo en la montaña, un pueblo que la verdad tenía expectativas equivocadas de lo que el Mesías venía a hacer, el reino de Dios que Él venía a traer, a establecer sobre la tierra y el cual Jesús está ya anunciando, porque ya el Rey ha venido. El reino de Dios ha empezado a operar en esta creación quebrantada. Y ellos tenían la expectativa de que era el poder militar, de que era la fuerza, lo que reivindicaría sus derechos sobre los romanos o sobre los opresores. ¿Cómo es de chocante que Jesús diga: son benditos de Dios los que aprenden a esperar con paciencia en el Señor, delante de Él? ¿Por qué? Porque aunque ellos experimenten como pérdida, ellos van a recibirlo todo, les pertenece todo a ellos, a ese pueblo. Y yo, hermanos, me sospecho que para nosotros, las personas de esta ciudad, y especialmente quienes tenemos mayor influencia en el corazón, digamos paisa o no sé cómo decirlo, pero que hay más arraigo y venas antioqueñas, hermanos, yo creo que para nosotros esto es un problema también. Yo sé que esto es un problema global, pero nosotros en Medellín tenemos un serio problema con esto. Ustedes conocen la frasecita lindita de: usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Esa frase que, esto puede sonar chocante lo que voy a decir, pero esa frase que expresa el delincuente que hay en nosotros. A veces el sicario que hay en nosotros. Usted no sabe quién soy yo. Es decir, alguien se me atraviesa, alguien me pita, alguien me menosprecia, alguien me dice simplemente calvo, cualquier tontería. Y uno, hermanos, saca el revólver de su corazón. Claro que ¿cuál revólver? ¿Para qué revólver si uno tiene M60 y otras cosas, cierto? Uno lo saca del corazón y uno empieza a fantasear, a alucinar, o a veces a materializar esa afirmación en el poder, ¿no? En el poder. Que a mí no me meta con nadie, que nadie me meta conmigo, que nadie me menosprecie. Usted no sabe que yo tengo una conexión aquí, usted no sabe que yo conozco los del barrio, usted no sabe que yo soy amigo de los... Y nuestro corazón, hermanos, empieza a funcionar así. Era igual para ellos también. Ellos querían era poder. Es lo que nosotros también perseguimos a ratos. Pero esos no son bienaventurados para el Señor. Puede ser que la cultura los afirme, los aplauda, que aplauda el que es poderoso, el que es capaz de demostrarle al otro porque sabe karate, porque es cinturón negro, o porque tiene el amigo aquí, el amigo allá, el que es capaz de demostrar que está por encima de cualquiera que trata de menospreciarlo. Pero no ha de ser así con nosotros. Con la iglesia no. Son bienaventurados los humildes. De ellos es la tierra. Aguanta, aguanta. Nuestra es la tierra. Paciencia, hermanos. Unos añitos más. A la vuelta de la esquina suenan las trompetas. A la vuelta de la esquina retorna nuestro Rey. Nosotros, paciencia, humildad. Son bienaventurados esos, pero no solamente son bienaventurados los mansos, los humildes, hermanos. Son bienaventurados también ¿quiénes más? Los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, los que tienen hambre y los que tienen sed podrían ser muchos de aquellos a quienes estaba hablando Jesús. ¿No les parece?
Jesús está hablando a una multitud que posiblemente pueden tener hambre, porque las condiciones económicas, las condiciones sociales no son muy favorables para ellos, posiblemente. Así es como está pasando. Es decir, es altamente probable que esa multitud que escucha a Jesús tenga una autopercepción de carencia. Y eso en este caso debido a la ocupación romana. Ellos no tienen lo que desearían tener. Desearían tener cosas, saciarse, pero parece que tal vez no las tienen. Hermanos, aquí hay algo que es muy especial y muy distintivo del Señor Jesucristo, cuando dice que dichosos los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Y es algo muy distintivo de Jesús, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y es distintivo de Él en comparación con otros hombres que buscan gobernar a otros hombres. Gobernantes desde los siglos atrás, pero Jesús busca lo mismo. Busca establecer su reino también en lo íntimo de nuestro ser. Jesús es completamente distinto. ¿Por qué, hermanos? Miren, Jesús no está dispuesto a reducir la vida de los hombres que Él quiere gobernar a la mera satisfacción de sus necesidades físicas. Gobernar sobre otros así es fácil. Para nosotros es fácil entregarnos a la voluntad de un gobernante que simplemente satisface lo que nosotros queremos o nos parece que es importante. Jesús no es este tipo de gobernante. Nosotros que caminamos bajo su señorío no podemos tener las mismas expectativas, que Jesús simplemente tiene la intención de darnos pan y circo a nosotros, pan y circo, que con eso estén tranquilos. No, para Él no es así. ¿Recuerdas, por ejemplo, la respuesta del pueblo cuando Jesús les dio de comer? ¿Qué era lo que el pueblo quería hacer? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Querían hacerlo qué? Rey. Cuando Jesús alimenta a la multitud, 5,000 personas, hombres, en esa ocasión, la multitud estaba feliz y querían hacerlo rey. Entonces les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que necesita un hombre que quiere ser señor de los demás? ¿Qué es lo que necesita? Sencillo, pues que la gente misma quiera que los gobierne. No, aquí está la multitud diciendo que ¿qué? Que quieren que Jesús sea su rey. Ahí está, fácil la cosa. Pero hermanos, aunque aquí hay una multitud dispuesta a seguir al Señor, eso pensaban, Jesús no se aprovecha de la simpleza de los hombres para usarlos. Jesús les invita a seguir algo que es más excelso y que es más sublime que simplemente tener hambre y sed. Por eso Él va a completar la oración. Nosotros a veces en la vida cristiana tenemos también ese tipo de aspiraciones, ¿cierto? Jesús es alguien tan especial, se convierte en alguien relevante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos empezado a entender que Él va a traer las cosas que nosotros tanto deseamos en la vida. Chévere tenerlo a Él así. Pero Jesús cambia un poquito la dinámica acá. Y Él les va a decir cuál es el tipo de hambre y de sed que estas personas han de experimentar. Es hambre y sed de justicia. De justicia. Son aprobados por Dios como dichosos los que buscan ardientemente la justicia. Nosotros vemos en las Escrituras, cuando estudiamos un poquitico, vemos varias dimensiones de la justicia. Yo quise hacer este pequeñito análisis simplemente para que ustedes puedan entender un poquito mejor, hermanos, pero la Biblia habla de una justicia que es legal, una justicia que es de alguna manera como posicional, y es la justicia que Dios otorga a los seres humanos por la fe en Jesucristo. ¿Estamos bien ahí? Ese es un tipo de fe. Pero también existe dentro de las Escrituras una justicia social.
Es decir, ocuparnos de aquellos que están necesitados o aquellos que están especialmente afligidos. Esa es la justicia social. En tercer lugar, hay otra dimensión de la justicia y es una justicia moral. Moral. Y quiero citar textualmente aquí al doctor Donald Carson cuando él dice, escuchen lo siguiente, hermanos: aquellos que han estudiado el uso que hace Mateo del término justicia, aquí en capítulo 5, reconocen cada vez más que justicia, aquí, también miren los versículos 10 y 20, significa un modelo de vida conforme a la voluntad de Dios. Jesús está diciendo que son dichosos, que son bienaventurados las personas que tienen un deseo tremendo porque en su propia experiencia, en la vida cotidiana y para todos los asuntos, los rincones de su vida, se exprese justicia, se exprese rectitud, se exprese verdad, hambre y sed de justicia. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra pobreza, en la bienaventuranza primera, cuando lloramos a causa de nuestra pobreza y descubrimos que Dios es por nosotros, que aunque nosotros somos tan vulnerables delante de Él, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra salvación, estamos seguros en Él. Entonces, ¿qué, hermanos? Ser como Él, anhelar parecernos a Él, se convierte en algo tan urgente como alimentarnos, ser como Él, tener su justicia, apreciar su verdad, seguir sus sendas. Uno de los objetivos, yo creo que todos ustedes saben esto, hermanos, uno de los objetivos principales que Dios tiene con la vida de su pueblo es que nosotros seamos como Jesús. Desarrollar en nosotros ese carácter. Y son dichosas las personas que desean eso ardientemente. Que en su experiencia eso es lo que se manifieste en sus relaciones laborales, familiares, en la soledad de sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres, estas mujeres son dichosos. Los que anhelan eso. ¿Por qué son dichosos ellos? Porque ellos van a ser saciados en su profunda necesidad, en su profundo deseo. Ellos serán saciados. Yo no sé si tal vez es lo que te está pasando a ti en este tiempo o te ha venido pasando ya hace algunos años. Que tú te ves a ti mismo y te ves en presencia de tu Dios, de tu Padre. Y te ves a ti mismo y ay no, es tan chocante descubrir lo que somos. Es tan lamentable darnos cuenta que la verdad nos falta tanto, que somos capaces de transigir de maneras tan bobas, que somos capaces de ceder a las cosas que apreciamos tanto y que vemos nuestro carácter y vemos nuestro corazón y vemos que Él vuelve al mismo hábito fastidioso, al mismo hábito chocante y volvemos y nos comportamos como el perro que vuelve a su vómito. Y es tan decepcionante y tan frustrante y tan desalentador descubrir lo que somos en lo íntimo de nuestro ser, hermanos. Pero aquí se le promete a quien tiene hambre y a quien tiene sed por experimentar no solamente una justicia que es posicional delante de Dios, la que Él da a pecadores que confían en Jesucristo. Dios los tiene por justos, sino además de eso, quienes desean ser como Él, parecerse a Él, ellos serán saciados. Y eso es muy bonito, hermanos, porque es como si en estas bienaventuranzas a uno se le diera, en estas primeras, a uno se le diera como un lugar de pasividad,
de pasividad, para que pueda reconocer que hay alguien que está actuando. Nosotros no nos saciaremos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros seremos saciados. Seremos saciados. Dios traerá sobre nosotros la satisfacción de esa tremenda necesidad y ese deseo. Esa es la promesa de nuestro Rey, para quienes viven bajo su señorío, bajo su gobierno. Estas son las personas dichosas y bienaventuradas. Y yo quisiera que tomáramos un minutico más para pensar en el predicador de la montaña, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad que si uno se acerca al Sermón del Monte y uno no está viendo a Jesús constantemente, uno puede correr el riesgo de no entender bien lo que Jesús está tratando de decirnos. Jesús no es esa persona, ese rey, ese Señor sobre su pueblo, que sabe qué es lo mejor para su pueblo, pero no tiene ni un centavo de deseo de vivir lo que Él sabe que es lo mejor. Él es muy distinto a lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Gobernantes que quieren cosas para nosotros, pero bueno, no saben cómo hacerlas. Así no es este rey. Y yo quisiera hacerte pensar por un momento en ese episodio en la vida del Señor Jesucristo cuando Él está frente a Poncio Pilato en el juicio. ¿Recuerdas esa escena? Por lo menos la has visto en una película, tal vez. ¿Recuerdas ahí a Jesús? Y recuerden, Poncio Pilato está absolutamente sorprendido de la respuesta que Jesús está dando a su juicio, a las formas en las que los líderes del pueblo y el pueblo mismo están hablando contra él, que lo están dejando completamente arruinado en su reputación. Pero Poncio Pilato está completamente sorprendido y admirado, porque lo que él ha visto en tal vez los cientos de juicios en los que él ha participado es que quien es acusado utiliza todos los recursos posibles para defenderse y defenderse de manera tenaz. ¿Por qué? Porque él sabe que lo único que le queda para no morir es pues tratar de hacer algo, tratar de mostrar su inocencia. Pero Poncio Pilato está sorprendido porque este hombre no se defiende. No se defiende. ¿Acaso este hombre no sabe que si se muere se acabó todo, que le llegó el fin, que game over, no va más? No sabe eso. ¿Por qué este hombre está haciendo esto? ¿Por qué este hombre, el predicador del monte, por qué este hombre está entregando su juventud? 33 años, está entregando su vigor, su vitalidad, su futuro. Porque este hombre está entregándolo todo, evidentemente su propia inocencia, porque Poncio Pilato puede discernir ya que él es inocente. ¿Será acaso que el predicador de la montaña está allí en el juicio, paralizado? No puede hablar simplemente por la absoluta impotencia, porque el miedo ha afectado cada uno de sus músculos y ni siquiera es capaz de pronunciar palabra. ¿Acaso es eso lo que le ha pasado a este hombre que está en medio de este juicio para no decir nada? ¿Es eso lo que le pasó a Jesús? Poncio Pilato ya sabe la respuesta. No, no es el terror lo que hace que este hombre calle. No es su culpa o su vergüenza. No es nada de eso. ¿Por qué? Porque ya inclusive su esposa le había dicho hace ratico que no se metiera con ese ¿qué? Con ese justo. No te metas con ese justo. Él sabe quién es ese hombre. Y además Jesús ya le ha dicho también a Poncio Pilato que no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Nuestro Señor Jesucristo, el que se describió a sí mismo como ¿quién? Como manso y humilde de corazón.
este precioso Señor Jesucristo se sometió al Padre. Aunque Él sabía que era inocente, aunque Él no estaba necesariamente feliz por experimentar lo que se le vendría, a pesar de todo eso, Él se somete a su Padre. Y Él reconoce el gozo y la alegría que va a venir después de aceptar ese momento de su vida. ¿Qué es el resultado de lo que Jesús haría? De callar como un cordero que es llevado por sus trasquiladores. Callar, morir, entregarse. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? El resultado de eso es, entre otras maravillas, la iglesia, su pueblo, nosotros, que gozaríamos de un perdón que no merecemos. Nosotros no merecemos ser perdonados por Dios. Nadie ha comprado su perdón. Nadie está en proceso de irlo pagando a cuoticas. Ha sido por gracia, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, por su entrega absoluta. Hermanos, la justicia, la mansedumbre, la sujeción a nuestro precioso Dios, hermanos, produce un fruto que tal vez nosotros no logramos reconocer rápidamente. Pero Jesús nos asegura en este monte que son dichosas las personas que persiguen sus valores, los valores de su reino, y que viven de esa manera. Y que cuando reconocen el fracaso de ser así, ¿qué es lo que hacen? Volver a Él. Volver a Él, para que Él supla, para que Él dé, para que Él perdone, volver a nuestro Señor. Hermanos, que podamos ejercitar esta mansedumbre por el poder del Espíritu de Dios, por la obra de Jesucristo sobre nuestras vidas, que la iglesia del Redil Estadio aprenda a vivir con mansedumbre. Que por la gracia de Dios la iglesia, el Redil Estadio, aprenda a desear profundamente la justicia y la pureza y la rectitud y la verdad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo.